Perfecto. Estamos en el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 36 al 40. Esta parte, Dios permita que la podamos entender. Entonces, estamos Juan 5, 36 al 40. Muy bien. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Aquí Jesús está hablando y se refiere a Juan el Bautista. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Vean este testimonio que está dando el Padre acerca de Jesús. Y el Padre mismo que me ha enviado, ¿sí? El Padre que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Esta es una parte tremenda. Jesús está hablando con judíos que habían creído en él. Sin embargo, la palabra los estaba confrontando y Jesús enseña mucho en este capítulo 5 de Juan. Era un momento donde Jesús les va a decir a los judíos, ustedes no creen realmente en mí. Si ustedes creyeran en mí, creerían a la palabra que les hablo. Si ustedes creyeran en mí, sabrían que la palabra que leen cada sábado, cada día de reposo en las sinagogas, habla de mí. Esa palabra es el testimonio que Dios está dando acerca de su Hijo. Esa palabra es la que a los judíos les parecía que en ella tenían la vida eterna, pero no conocían la vida y no tenían la vida porque esa palabra se hizo carne, esa palabra se hizo hombre y estaba frente a ellos y ellos no creían en Jesús. Entonces, esta parte es importante, queridas hermanas, porque aquí Jesús mismo nos enseña que las escrituras dan testimonio de él. Las escrituras son las que hablan de él. Las escrituras son el testimonio del Padre acerca del Hijo. Entonces es tremendo cómo la gente del tiempo de Jesús, la gente que estaba siguiendo a Jesús, verdaderamente no creían, verdaderamente no lo conocían y verdaderamente esa palabra era ajena para ellos. Esa palabra tenía que darles vida, esa palabra los tenía que llevar a reconocer que Jesús es el Cristo. Sin embargo, no estaba sucediendo. Les quiero volver a leer el 36. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. La obra que Jesús hizo, queridas hermanas, es el mismo testimonio de Dios a favor de su Hijo. ¿Y cómo dice el 40? Ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ustedes no quieren conocer esta palabra verdaderamente. Ustedes no quieren conocerme a mí. Ustedes no quieren reconocer que la palabra soy yo. Ustedes no quieren reconocer que esas escrituras todas testifican a mi favor. Entonces es tremendo, queridas hermanas. Vean ahora lo que he preparado en esta pequeña presentación. Dejen cambio de página. Ok, amén. Ah, ¿ya tienen la pantalla completa, queridas hermanas? Sí, ¿Sí? Perfecto. Dejen saco el panelcito de participantes por si alguien quiere pasar. Ok, aquí tenerlo. Bien. Ok, queridas hermanas.
Jesús es el Cristo. Entonces vamos a ir viendo lo que el Señor nos dice. Aquí yo les puse un pequeño esquema, pequeño flujo de las lecciones que vamos a estar viendo. Hoy tenemos las promesas del Cristo, vamos a ver el cumplimiento de esas promesas y vamos a ver el núcleo del Evangelio, ¿sí? Entonces, esta primera parte, queridas hermanas, es acerca de las promesas. Cómo Dios prometió la solución al problema fundamental que es de naturaleza espiritual. Nosotros tenemos que recordar esto, queridas hermanas. El problema fundamental es un problema espiritual. Por lo tanto, necesita una solución espiritual. Y esta es la que da el Señor en el Antiguo Testamento. Él da la solución desde el Antiguo Testamento y se desarrolla a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y con claridad, digámoslo así, si pudiéramos verlo como de manera panorámica, el Antiguo Testamento, todo va a hablar acerca de Jesús y el mismo Antiguo Testamento va a explicarse a sí mismo. El mismo Antiguo Testamento nos va a dar razón, nos va a dar el testimonio, ese del que hablaba Jesús en Juan 5. Entonces, hoy vamos a ver tres principales promesas que tienen que ver con los oficios de Jesús. Recordemos los oficios que son profeta, sacerdote y rey. Entonces, queridas hermanas, estas promesas van a estar en función de los oficios que Cristo tenía que desarrollar para nuestra salvación. Bien, entonces vamos a avanzar aquí, queridas hermanas. Ok, las promesas del Cristo. Dios dio su salvación y va siendo cada vez más clara con el desarrollo del Antiguo Testamento. Y aquí les pongo cómo se integra el Antiguo Testamento, por el Pentateuco o la ley, o también conocida en el mundo judío como la Torá, los libros históricos, los libros de poesía, los libros de sabiduría y los libros proféticos. Entonces, vamos a ver un poco acerca de esta composición. Esta es la composición del Antiguo Testamento. Todas las escrituras nos hablarán acerca de Cristo, cómo Dios ha enviado, perdón, ha venido administrando esta salvación y cómo cada promesa tendrá su cumplimiento en Jesús. Entonces, bueno, Pentateuco significa 5 y son los 5 libros que Dios ha dado. Son el Génesis, el Éxodo, Levítico, que es acerca de los sacerdotes, Números, que nos habla acerca del desarrollo del pueblo después de ser liberado de la esclavitud en Egipto, y de Deuteronomio, que es la segunda vez que Dios le da la ley a su pueblo. Esto es antes de que entren a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Los 12 libros históricos, ¿cuáles son esos? Son Jueces, es Josué, perdón, es Josué, donde se narra la conquista de esta tierra de Canaán, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Todos estos son libros históricos, libros que nos van a ayudar a entender el desarrollo del pueblo de Dios. Y en ellos se va a mostrar la salvación que Dios ha dado, y todos estos libros también nos van a hablar de Cristo. Tenemos 3 libros poéticos, queridas hermanas. Son Job, son Salmos y Cantares. También tenemos libros sapienciales, o sea, libros de sabiduría. ¿Cuáles son estos 2 libros de sabiduría? Proverbios y Eclesiastés. Y también tenemos los libros proféticos. Hay digamos, una subdivisión. Están los profetas mayores y profetas menores. Se les llama mayores porque escribieron mucho acerca de la revelación de Cristo, y los profetas menores porque escribieron un poco menos, pero cada profeta que Dios levantó, todos hablaron de Cristo. Y esto es lo importante, queridas hermanas. Solamente la diferencia, digamos, es la extensión de la escritura que Dios dio, pero todos hablaron acerca de Jesús. Bien, ¿quiénes son los profetas mayores? Isaías, Jeremías escribe un libro llamado Lamentaciones, está Ezequiel también, Daniel y Oseas. Esos son los profetas
mayores. Profetas menores son Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, queridas hermanas. Bien, esta composición de los 39 libros del Antiguo Testamento, todo, queridas hermanas, van a ser promesas acerca de ese Cristo que vendría. Bien, estas promesas acerca del Cristo, queridas hermanas, nos van a mostrar los oficios y nos van a mostrar que verdaderamente Dios ha dado salvación por medio de su ungido. Esto. Bien, Jesús es el Cristo, queridas hermanas. Cristo en griego, Mesías en hebreo, ¿y qué significa ungido? ¿Quién es el ungido? El que tiene el poder y la autoridad para ejecutar la tarea que Dios le dio. Eh, Recientemente compartía un versículo, Hechos 10:38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo el bien y sanando a los que habían sido oprimidos por el diablo. Ahí está resumido el Evangelio, ahí está la obra del Señor. Jesús es ungido. ¿Cómo es ungido? Con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y qué hace con eso? Pues anda haciendo el bien a la gente y anda sanando, anda restaurando, anda levantando, anda restituyendo a todos los que habían sido oprimidos por el diablo. ¿Ok? Entonces, estas promesas en el Antiguo Testamento, queridas hermanas, nos van a hablar acerca de ese ungido. Y ese ungido va a estar expresado, va a estar manifestado en tres oficios: profeta, sacerdote y rey. El profeta, el profeta verdadero que es Jesús, es el que proclama la verdad de Dios, lleva la palabra de Dios al pueblo para reconciliarlo con Dios, para volverlo a Dios, para que su corazón regrese a Dios, para unirlo otra vez. Sí, queridas hermanas, es un puente, es un enlace, es un mediador. El sacerdote verdadero es el que se dedica a servir a lo sagrado, para ofrecer sacrificios a Dios en favor del pueblo. El sacerdote es un representante del pueblo ante Dios, es el que intercede por el pueblo, a fin de que el pecado sea cubierto, queridas hermanas. Este también es un mediador. Y el rey verdadero es el que establece el gobierno, establece las leyes, establece la dirección que se tiene que tomar. Él dirige, él marca el rumbo, marca el camino. Es el que pelea las batallas del pueblo y vence a sus enemigos. Y definitivamente también este es un mediador, porque los reyes también sirvieron al propósito de Dios. Entonces era conducir al pueblo al propósito de Dios. Es un mediador en este sentido. ¿Todo bien hasta aquí, queridas hermanas? Amén. Sí. Amén. Gracias, queridas hermanas. Bien, vamos a ver esta primera promesa. Génesis 3:15. Aplastar la cabeza de la serpiente, derrotar a la serpiente. La serpiente es el causante, queridas hermanas, del problema fundamental, del problema espiritual. Es la serpiente la que viene y engaña al ser humano. Es la serpiente que viene y es la que arranca de la presencia de Dios al ser humano. Y la promesa que Dios dio, así, enseguida que el hombre cayó en pecado, enseguida que el hombre se separó, Dios da esta solución. Dios da esta promesa. Y es una promesa acerca de la victoria sobre el enemigo, sobre este adversario que es Satanás. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta cita está tomada de la nueva versión internacional. De hecho, todas las citas que les presento son en la nueva versión internacional. Aquí nos está hablando, queridas hermanas, acerca de que habrá victoria sobre Satanás. Y hubo ese cumplimiento. Satanás hoy está derrotado. Su cabeza ha sido aplastada y sus obras han sido deshechas por la simiente de esa mujer.
Bien, ¿qué otra principal promesa tenemos? Éxodo 3:18. Sacrificio de sangre. Dios quiere que restauremos el pacto para cubrir el pecado. Dice así Éxodo 3:18. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Bien, Dios estaba hablando aquí a Moisés y le está diciendo cuál es el plan para que el pueblo sea libre. Libre, hermanas, de una esclavitud espiritual. Si bien ellos eran esclavos en lo físico, si bien habían sido esclavos durante 400 años, la principal esclavitud que tenían no era que habían nacido esclavos o que eran esclavos y tenían que estar en trabajos forzosos, no era que tenían que estar sirviendo a los egipcios, no era que eran marginados en la tierra de Gosén, dice la Biblia, no. La principal esclavitud es que estaban atados a Satanás, estaban sumergidos en el problema fundamental. Y entonces, esa esclavitud es la que se tiene que solucionar. Entonces, queridas hermanas, Dios manda a Moisés para que el pueblo sea libertado, pero la principal libertad va a ser espiritual. Claro que Dios quiere sacar de esa esclavitud física a su pueblo y lo hace. De hecho, Dios se lo había prometido a a Abraham mucho tiempo atrás. En sus pláticas, en sus encuentros, Dios con Abraham le dice que va a levantarle a un pueblo, que le va a levantar descendencia, y le anuncia que ese pueblo va a ser esclavizado, pero que después lo va a sacar. Ya era algo hecho por Dios, queridas hermanas. Pero la esclavitud que se tenía que resolver es la esclavitud espiritual, el perdón de esos pecados. Tenía que haber la restauración del pacto en la vida del pueblo. Sangre inocente que pagase por ese pecado. ¿Todo bien hasta aquí? Amén. 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 Y bueno, tenemos otra promesa principal, queridas hermanas. Isaías 7:14. ¿Y de qué nos va a hablar Isaías 7:14? Es Dios con nosotros. Es como Dios se hace accesible al hombre, como Dios viene a estar con el hombre. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Isaías 7:14 lo siguiente. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Dios está anunciando cómo esa jovencita, como esa virgen, como esa doncella, alguien que no ha tenido relaciones sexuales, va a dar a luz un hijo. Ese hijo que va a ser engendrado por el Espíritu Santo, lo cual nos explica Lucas en el capítulo 1 del Evangelio, es Dios con nosotros. Es ese Dios de gloria que ahora está entre nosotros. Es la manera en que Dios se acerca al ser humano. Es la manera que el reino de Dios ha venido, se ha acercado. Y esa fue la predicación de Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Dios con nosotros, queridas hermanas, es lo mejor que le puede pasar al hombre. Porque Dios ha diseñado, ha creado al ser humano para que esté con él. Esta promesa, hermanas, es un tesoro, porque tiene que ver con cómo Dios nos creó y nos creó para estar con él, para estar conectados espiritualmente con Él y que Dios esté con nosotros, queridas hermanas. Quiere decir que no hay algo que nos separe. Bien, voy a regresar aquí, queridas hermanas, y vamos a empezar a hablar brevemente también, acerca de estas promesas. Ok, ¿ya las tenemos claras, queridas hermanas? Es Génesis 3:15, Éxodo 3:18 e Isaías 7:14. ¿Las tenemos claras, hermanas? Sí. Amén. Bien.
Entonces, ¿por qué Dios promete esto? Dios hace estas promesas porque están en función de solucionar el problema fundamental y están en función de los oficios que Cristo va a desarrollar. Entonces, yo quisiera que ustedes me dijeran, esta promesa, ¿qué parte del problema fundamental resuelve y a qué oficio se refiere, queridas hermanas? ¿Quién dijo yo? Amén. Pues esta parte nos habla acerca de la separación de Dios con el hombre y, y está hablando acerca de el profeta. Amén. ¿Ok? Bien, vamos a explicar esta parte. Génesis 3:15 nos va a hablar acerca de ponerles solución a la esclavitud, de encargarse de quien ocasionó el problema fundamental. ¿De quién? Satanás. Esta promesa habla acerca de ponerle fin a la esclavitud del diablo. Esta promesa nos habla acerca del rey verdadero. Esta promesa es la certeza, queridas hermanas, de que aquel que nos ha esclavizado ya está derrotado. Aquel que ha hecho estragos en nuestras vidas ha sido vencido. Aquel que ha destruido familias, generaciones, épocas enteras, ya está destruido. Entonces, el oficio al cual se refiere esta promesa, queridas hermanas, es el oficio del rey. Jesús, como rey verdadero, va a venir a destruir a Satanás, va a venir a aplastar su cabeza, va a venir a deshacer sus obras. ¿Les queda un poco más claro, queridas hermanas? ¿Hermanas? Sí, Amén, gloria a Dios. Bien, ok. Éxodo 3:18 es una promesa de Dios acerca del pecado, para resolver el pecado, y esta nos habla de el oficio como sacerdote. Cristo como sacerdote verdadero es el que ofreció por el pecado del mundo. Y el sacrificio que ofreció fue su propia vida, su propio cuerpo, su propia sangre. La ofrenda, dice el libro de Hebreos, la ofrenda de él, al entregarse por nosotros, al derramar esa sangre inocente, esa sangre propicia, es decir, adecuada, idónea para pagar, cuando se efectúa este sacrificio, cuando Él es el cordero inmolado, nuestro pecado entonces es perdonado. Déjenme decirles algo muy importante, queridas hermanas. En el Antiguo Testamento se sacrificaron miles y miles y miles de animales, pero porque eran sombra de lo que habría de venir. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice el Evangelio de Juan. Dios, a través de los sacrificios que le presentaron, tuvo paciencia. Cubrió el pecado, pero ningún pecado fue restituido o fue remitido por la sangre de esos animales. Solamente la sangre de Jesús pudo hacer esta obra. Fue mientras llega el Cristo, fue el símbolo de cómo vendría a ser la redención. Hemos hablado mucho acerca de la redención, el pago por nuestro rescate, porque estábamos esclavizados. La redención era comprar al que está esclavizado, comprar al esclavo, traerlo a libertad, pagar por su rescate. Esta promesa de Éxodo 3:18
es acerca del pecado para resolver el pecado. ¿Y quién lo resuelve? El sacerdote verdadero, queridas hermanas. Solamente la sangre de Jesús puede pagar por el pecado. Bien. Y finalmente llegamos a Isaías 7:14. Que Dios esté con nosotros resuelve el problema de la separación, porque nos restituye, nos regresa a esa condición espiritual antes de la caída del hombre. Estar con Dios, Dios con el hombre con Dios. Pero el evangelio, queridas hermanas, es que Dios ha tomado la iniciativa y fue Dios el que buscó a Adán. El hombre lo que intenta es religión. Eso significa religión, religare, tratar de unir, pero no puede unirse a Dios otra vez, no puede regresar a Dios porque está pervertido en toda su manera de vivir, en todo su ser. Está caído, tiene una naturaleza de error. No puede volver a Dios, porque Dios es santo, Dios es sin mancha, sin defecto, Dios es perfecto. Pero que Dios esté con nosotros, ese sí es buena noticia, eso sí es evangelio. Dios estando con nosotros, quita todo lo que estorbe, quita todo lo que se ponga en medio. Y no hay entonces nada que impida que volvamos a Él. Entonces, esta promesa, queridas hermanas, nos habla acerca de la separación, que va a ser resuelta. Ya no vamos a estar separados, sino que Dios está con nosotros. Y entonces nos habla del profeta verdadero, aquel que hace que nuestros corazones vuelvan a Dios, aquel que sirve como puente, sirve como un camino de regreso, porque se ha acercado. Es Dios el que se ha acercado a nosotros. ¿Todo bien hasta aquí, queridas hermanas? Sí, Amén. Muy bien, queridas hermanas. Pues hablemos el Evangelio. Hasta aquí vamos a dejar esta parte. Yo quiero escucharles. Déjenme. Ahí está. Bien, hermanas. Yo quiero escuchar el fórum de ustedes, queridas hermanas. Es un tema sencillo, pero es un tema esencial para nuestras vidas. Dios ha prometido, ¿sí? Ha prometido resolver el problema fundamental, que es espiritual, y esas promesas se cumplirán en Jesús. Y Jesús en sus tres oficios va a resolver ese problema, ¿sí? Hoy estamos viendo solo promesas. Hay muchas, muchas promesas, hermanas, pero estas son principales o son muy destacadas porque tienen que ver directamente con el problema, con ese aspecto del problema fundamental y el oficio que Cristo va a desarrollar, que va a ejercer, que va a llevar a cabo para esta salvación. Por eso vemos estas tres promesas en la palabra. Bien, yo quiero escuchar sus forums, queridas hermanas. ¿Quién quiere dar forum?